Del día de ayer respecto de la crisis en la que estamos viviendo es que veo muy falto de reflejos al gobierno respecto de qué hacer con los sectores más humildes de la sociedad. Y voy a decir a qué me refiero. Cuando fue la crisis del 2002, Duhalde, siempre me contaron un diálogo entre Duhalde y quien era su ministro de Economía, que se llamaba Sargini en ese momento. Fue la ministra de Trabajo, que era Graciela Camaño, fue y le dijo a Sargini: necesito plata para darle guita, ponerle guita en el bolsillo a 250.000 jefes de hogar. Jefes y jefas de hogar. Y Sargini le dijo: no tengo. Entonces lo llamó Duhalde y le dijo: ¿sabés qué? Me dijeron que no tenías plata para eso. Le digo: no tengo. Le dijo: bueno, ¿sabés qué? En lugar de 250.000 van a ser 500.000. Porque si yo no puedo hacer eso, no hay país. Con el nivel de devaluación que tenemos que poner plata en el bolsillo de la gente. Después, cuando en el 2009 hubo una crisis de nuevo por el caso de Lehman Brothers y algunas cosas que pasaron en la Argentina también, siempre las crisis tienen un componente endógeno y un componente exógeno. Cristina tomó una idea de Carrió, nada menos, su opositora más frontal, que era la asignación universal por hijo, la aprobó y puso otra vez guita en el bolsillo de la gente. Después, en el 2014, cuando hubo una devaluación fuerte, el gobierno de entonces agarró y puso el ahora 12 o precios cuidados, que no compensaban del todo el desbarajuste macroeconómico que había armado el mismo gobierno, pero por lo menos compensaba y daba a entender que estaban pensando en ellos. Incluso Macri, cuando asumió, incrementó por momentos el gasto social y tuvo la inteligencia de hacer acuerdos con movimientos sociales para que la crisis prevista para el primer año por la devaluación y por los aumentos de tarifas pegara menos abajo. En cambio, ahora que es una devaluación fuertísima, no encontrás una idea respecto de eso. No encontrás ninguna idea para bajar precios, no encontrás una idea para asistir a las personas que más están sufriendo o que se prevé que más va a sufrir esto. Juan Grabois es referente de la CETEP, ustedes lo conocen. Juan, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo andas, Ernesto? A ver, lo primero que te quería preguntar es, si vos fueras hoy, ponele que sos gobierno, cosa que yo, en todo caso si pasa va a ser en mucho tiempo, pero hoy es remoto, pero juguemos un poquito a que vos sos gobierno. Sí. Y que una corrida te pasa por encima y te obliga a devaluar. A veces pasan estas cosas, en este país ni que hablar. ¿Qué medidas tomarías para que en los barrios se sienta menos? A ver, hay como dos aspectos de la cuestión. El primer aspecto que tiene que ver con la emergencia de lo que viene pasando desde mayo y que seguramente se va a profundizar en los próximos días, que es una cuestión alimentaria. Viste que la gente que tiene plata dice que hay que ahorrar en ladrillos. Bueno, los fideos, que no son precisamente ladrillos, tienen un precio muy volátil en este momento. Lo están sacando de los supermercados, igual que los alimentos no perecederos, porque no tienen precio. Los materiales de construcción, todo lo mismo, pero con los alimentos pasa exactamente eso. Entonces, lo que hay que garantizar en la emergencia, ya, es el abastecimiento de alimentos. Es decir, todos los comedores, merenderos y comedores escolares tienen que tener alimentos. Y lo que me parece muy lamentable por parte del gobierno es que ni siquiera eso, que es tristísimo, en la Argentina tengamos que estar viendo cómo la gente no se muere de hambre, no hayan previsto tener stock de alimentos para poder garantizar que en un escenario de esta naturaleza, que tampoco era muy imprevisible, si vos fijás la carta que le mandamos al Fondo Monetario Internacional, te pido que te tomes un minuto y lo hagas, hace 2 meses los movimientos sociales y los sindicatos, preveíamos un escenario de esta naturaleza y le venimos planteando al gobierno que hay una crisis alimentaria, venimos con la idea de la emergencia alimentaria hace 1 año y medio, porque no hay mecanismos de compra inmediata de alimentos, etcétera. Entonces no está garantizada la alimentación, sumado a la situación terrible de que tenemos en la provincia de Buenos Aires 700 escuelas que no están funcionando por distintos problemas, lo cual no solamente le saca a los pibes el derecho a la educación, sino que no tienen el comedor escolar. Estamos hablando de 700.000 pibes aproximadamente. Es decir, lo que hay que hacer hoy es llenar de fideos los comedores, merenderos y escuelas. Eso es lo que hay que hacer hoy. La semana que viene, si se estabiliza el tipo de cambio y se puede calcular la inflación, es ajustar la enorme red de seguridad social que tiene Argentina, gracias a Dios, y gracias a las medidas tomadas por gobiernos anteriores, que es la asignación universal por hijo, que es la gran diferencia con la última crisis, la del 2001, que hoy hay una red de seguridad social que hace que todo el mundo tenga una tarjetita por la cual puede tener rápidamente plata en el bolsillo, como decías vos antes. Eso antes no existía, por eso se inventaron los planes Trabajar,
que se distribuyeron de una manera absolutamente clientelar. Hoy no existe eso, porque existe la asignación universal por hijo, que se puede, con decisión política, que por lo menos se ponga al mismo nivel del precio de los alimentos, ¿no? Entonces, esas son las dos medidas de asistencia social. Después hay otras cuestiones que son del más estricto sentido común, que es, no son ni los pobres, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni las pequeñas y medianas empresas los que tienen que financiar y pagar esta crisis, sino evidentemente acá hay un problema con esta idea del mercado libre que hace que el gobierno esté obstinado en no poner retenciones, esté obstinado en no controlar los mercados financieros, y en una serie de cuestiones vinculadas a la ideología neoliberal, a la ideología de libre mercado y restricto, que hace que, digamos, se estén ahogando en un vaso de agua porque no tienen la creatividad suficiente para proponer cosas del más elemental sentido común y evidentemente no tienen ganas de escuchar. Juan, terminada, porque tengo un montón de gente esperando para hablar, pero me interesa que termines la nota como a vos te parezca. No, nada, que nosotros tenemos una posición de respetar las instituciones de nuestra patria. Sabemos que una desestabilización política, los que más sufren son los pobres. No queremos que venga el dualdismo del siglo XXI, digamos, ¿no? Un Salvador que tiene la solución de los problemas y que pretenda acceder al poder de manera antidemocrática. Y en lo personal, del mismo modo que considero que era una monstruosidad política y ética la proscripción de la expresidenta utilizando el Poder Judicial, considero que es una posición muy equivocada plantear una salida anticipada y antidemocrática del gobierno. Creo que las cosas se tienen que resolver en el plano institucional, siempre priorizando a los sectores más humildes. Juan, te mando un saludo y gracias por atendernos. Un abrazo. En otra línea está